Bienvenidos todos a Mundo Valor, el canal de los avalúos. Estadísticos es un encuentro con la estadística aplicada a los avalúos inmobiliarios, una ventana al conocimiento para contribuir con el acervo técnico de los tasadores panamericanos. En este tip se expondrá 1. De la inferencia estadística y del modelo de regresión lineal múltiple. 2. De las variaciones entre los precios observados, los estimados y el promedio. De la varianza de los errores. 3. De la homoceasticidad en los residuos, la prueba de hipótesis y la comprobación gráfica. La inferencia estadística, tal como se comentó en secuencias anteriores, se fundamenta en el análisis de la muestra para realizar las transferencias de las conclusiones del estudio a la población, considerando probabilidades de acierto y error. En este sentido, es de particular importancia para la validez de los resultados que se evalúe y controle el tamaño del error. Así como se ha hecho énfasis en diferenciar las medidas estadísticas de tendencia central y de dispersión entre la muestra y la población, en la tabla se expone una comparación de modelos de regresión lineal simple, esto es, tienen una sola variable independiente. Con respecto a la muestra, la ecuación del modelo es y sub i igual a b0 más b1 por x sub i más ei, donde y sub i es la variable explicada, x sub i la variable explicativa, b0, b1 son los estimadores de los parámetros beta 0 y beta 1, ei son los estimadores de epsilon i, los residuos del modelo. Para la población se tiene la misma ecuación, solo se diferencia en la utilización de las letras griegas en lugar de las letras españolas en minúsculas. Así, y sub i es igual a la variable explicada, x sub i, variable explicativa, beta 0, beta 1 son los parámetros poblacionales, epsilon i son los errores del modelo. El saber diferenciar entre los dos modelos es muy importante a la hora de que el tasador presente sus ecuaciones en un informe técnico de avalúo, para que el revisor pueda identificar el alcance de los resultados obtenidos en el estudio valorativo. En forma generalizada, siempre se presenta el modelo de regresión lineal referido a la muestra, vista la imposibilidad de levantar todos los datos de la población en la fase de investigación del mercado inmobiliario. En la secuencia anterior se observó un modelo de regresión lineal simple. Ahora se presenta la ecuación de un modelo de regresión lineal múltiple. Para el caso del uso del modelo para estimar el valor inmobiliario de mercado, y sub i está representada por el precio total o el precio unitario que se recopila de las operaciones de compra-venta y ofertas observadas en el mercado inmobiliario. Los atributos de los inmuebles comparables están representados por las variables x sub i1 a x sub ik en cuanto a las características: área de terreno, área de construcción, habitación, baño, maletero. Para la condición, el estado de conservación, la calidad, el nivel del edificio o el número de unidades por nivel. Mientras que la externalidad están la localización, los servicios, el equipamiento o la distancia a un polo valorizante. Para conformar la base de datos del mercado inmobiliario se tienen las siguientes alternativas. Datos de corte transversal, que consiste en recopilar datos de una o más variables en el mismo momento del tiempo. Y el agrupamiento temporal de datos, que es la combinación de datos de corte transversal recopilados en diferentes momentos del tiempo, pudiendo ser expresado en días, meses, trimestres o años. Un aspecto relevante para el análisis de un modelo de regresión lineal es el conocimiento de las variaciones existentes entre los precios observados, los precios estimados y los precios medios.
Por eso, ahora se presenta una explicación gráfica para la visualización de la diferencia entre los precios citados. En el plano cartesiano XY, se parte del valor de la variable XY, que le corresponde un valor de la variable dependiente precio observado YSY. Luego se dibuja el precio medio de los precios observados Y barra y se traza una línea recta roja a esa altura. Después se traza una línea recta inclinada que representa los precios estimados a partir de la ecuación YSY con sombrero igual a B0 más B1 por XY. Sobre esa línea recta de regresión se dibuja el punto del precio estimado YSY con sombrero, que corresponde a valor de la variable XY. Identificados los puntos y trazadas las rectas de referencia, se identifican las variaciones. La variación no explicada es igual al precio observado YSY menos el precio estimado YSY con sombrero. La variación explicada es igual a la diferencia entre el precio estimado YSY con sombrero y el precio medio Y barra. Por último, la variación total que resulta de restarle al precio observado YSY al precio medio Y barra. De manera que al final se tiene que la variación total YSY menos Y barra es igual a la variación explicada YSY con sombrero menos Y barra más la variación no explicada YSY menos YSY con sombrero. En una elipse roja se ha encerrado la variación no explicada YSY menos YSY con sombrero, que representa los errores, que son variables aleatorias cuya varianza se debe analizar para comprobar el supuesto básico de homocedasticidad. En la siguiente secuencia se hace una mayor explicación del supuesto. Antes de explicar la parte conceptual de la homocedasticidad, y basado en la secuencia anterior, se presenta la tabla de análisis de varianza, ANOVA. En estas dos primeras columnas se pueden leer los encabezados fuente de variación y sumatoria de cuadrados. Cada fuente de variación está asociada a la sumatoria de cuadrados con base en la diferencia entre los precios observados, los precios estimados y el precio promedio. Para el caso de la variación regresión explicada, el SCR sumatoria de cuadrados de la regresión, su ecuación o fórmula de cálculo es SCR igual a la sumatoria de YSY con sombrero menos Y barra elevado al cuadrado. Para la variación del error no explicada, el SCE sumatoria de cuadrados del error, su ecuación es la siguiente: SCE igual a la sumatoria de YSY menos YSY con sombrero elevado al cuadrado. Para la variación total, SCT sumatoria de cuadrados total, su fórmula es SCT igual a la sumatoria de YSY menos Y barra elevado al cuadrado. En la tercera columna están los grados de libertad, tema que fue tratado ampliamente en un anterior video por este canal. Para la explicación se comienza con la variación total. Para obtener esta diferencia se utiliza el Y barra, precio promedio, cuya inferencia significa la pérdida de un grado de libertad. Entonces, los grados de libertad asociados a esta variación o sumatoria de cuadrado es igual al número de observaciones menos 1, esto es n-1. Para el caso del error, en el modelo de regresión múltiple es necesario inferir k medias, siendo k el número de variables independientes. Por ello, los grados de libertad totalizan número de observaciones menos el número de variables independiente menos 1, esto es n menos k menos 1. En cuanto a los números de grados de libertad para la regresión, visto que la sumatoria de cuadrados total es igual a la suma de cuadrados de la regresión más la suma de cuadrados del error, análogamente sucede con los grados de libertad. En este caso,
Para la regresión, bastará con restar los grados de libertad total menos los grados de libertad del error. Así, n-1 menos paréntesis n-k-1, eso da igual a k. En la columna varianza están las fórmulas que corresponden a cada una de las fuentes de variación que resultan de dividir las sumatorias de cuadrados entre los respectivos grados de libertad. Para la varianza de la regresión o varianza explicada, su fórmula es DEXP igual a la sumatoria de y sub i cachucha menos y barra elevado al cuadrado sobre k. Para la varianza del error o varianza no explicada, VNEXP es igual a la sumatoria de y sub i menos y sub i con sombrero elevado al cuadrado, dividido entre n menos k menos 1. Para la varianza total, VTOT igual a la sumatoria de y sub i menos y barra al cuadrado, dividido entre n menos 1. En la última columna se reafirman los conceptos para n, que corresponde al número de observaciones o datos de la muestra, y k, el número de variables independientes del modelo. Se ha destacado en rojo la SCR, visto que será necesaria su incorporación en el estadístico de prueba para comprobar la homoscedasticidad en los errores. A manera de recordatorio, y por ello no menos importante, se exponen las fórmulas del coeficiente de determinación y del estadístico de Fisher, que fueron presentadas en el video sobre la significancia global del modelo, y se explicó su utilidad en el modelado de precios de mercado. Se pasa ahora a la parte conceptual de la homoscedasticidad en los errores. Se empieza con una pregunta: ¿qué son los residuos o errores en el modelo de regresión lineal? Los residuos o errores epsilon sub i son variables aleatorias que representan la influencia combinada sobre la variable dependiente de un gran número de variables independientes que no se introdujeron explícitamente en el modelo de regresión. Entre ellas se puede agregar la aleatoriedad de las decisiones del ser humano en el caso de la fijación de precios inmobiliarios de mercado. ¿Qué es la homoscedasticidad? La palabra proviene del verbo griego eskedanime, que significa dispersar o esparcir. Por tanto, el significado de homoscedasticidad o igual homo, dispersión, cedasticidad o igual varianza. La variación alrededor de la línea de regresión, la línea de la relación promedio entre x y y, es la misma para todos los valores de x. Para exponer sobre el supuesto básico de la homoscedasticidad en los errores, se parte del supuesto de normalidad, que están muy relacionados. Así, el modelo clásico de regresión lineal supone que la variable epsilon sub i está normalmente distribuida con media esperanza de epsilon sub i igual a 0. Varianza, esperanza de epsilon sub i al cuadrado igual a sigma al cuadrado. Esto es, epsilon sub i se distribuye normalmente con media 0 y varianza sigma al cuadrado. El principio de homoscedasticidad indica que la varianza es constante dado cualquier valor de las variables explicativas. La varianza de epsilon sub i dado x sub i es igual a sigma al cuadrado. Cuando la varianza de epsilon sub i dado x sub i es igual a sigma sub i al cuadrado, entonces la situación se conoce apropiadamente como heterocedasticidad o dispersión desigual o varianza desigual. En esta imagen se presentan dos gráficos para explicar la relación funcional y sub i igual a beta 1 más beta 2 x sub i, siendo y sub i la inversión en vivienda del grupo familiar y x sub i los niveles de ingresos. La tendencia lineal en ambos casos explica
que en la medida que el grupo familiar tiene mayores ingresos, aumenta el nivel de inversión en vivienda. En la figura superior, la varianza de la inversión permanece igual en todos los grupos familiares, homocedasticidad, mientras que en la figura inferior, la varianza aumenta en la medida que aumentan los ingresos, heterocedasticidad. Se puede concluir que los grupos familiares de mayores ingresos invierten más que los grupos de menores ingresos, pero también hay mayor variabilidad en su inversión. El cumplimiento del supuesto básico de homocedasticidad en los errores contribuye con la comprobación de las propiedades de los estimadores poblacionales del modelo de regresión lineal, determinados a través del método de los mínimos cuadrados ordinarios. Con fundamento en el teorema de Gauss-Markov y en el teorema central del límite, se tiene linealidad. El estimador poblacional B sub 1, al ser una función lineal de E sub i, está normalmente distribuido. Insesgadez. Son insesgados, esto es, sus esperanzas matemáticas coinciden con los valores de los parámetros a estimar. Eficiencia. Son estimadores insesgados con varianza mínima o eficientes. Consistencia. A medida que el tamaño de la muestra aumenta indefinidamente, los estimadores convergen hacia sus verdaderos valores poblacionales. Son consistentes. En conclusión, los estimadores son MELI, mejores estimadores lineales insesgados, para que se garanticen la validez de las pruebas del modelo de regresión lineal. ¿Qué causa la heterocedasticidad? Entre las causas están la base de datos de grupos mixtos, la omisión de variables importantes en el modelo, presencia de datos atípicos, incorrecta transformación de variables, asimetría de una o más variables que participan en el modelo o que tienen amplio recorrido. Suele ser un problema cuando se utilizan datos de corte transversal. ¿Qué consecuencias trae la heterocedasticidad? Los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son insesgados pero ineficientes. Ya no son los mejores estimadores lineales insesgados MELI. Las pruebas de hipótesis T-F bajo los supuestos de Gauss-Markov ya no son válidos. ¿Cómo se consigue tratar la heterocedasticidad? Hay soluciones, entre ellas la revisión de los datos de la muestra, el retiro de datos atípicos, análisis de las escalas de los grupos muestrales, separación de los grupos, agregar más variables, transformación de las escalas de las variables explicadas y explicativas. ¿Cómo detectar la presencia de heterocedasticidad en los errores? Para ello, hay pruebas gráficas y pruebas numéricas. Entre las gráficas están gráfico de dispersión entre los errores elevados al cuadrado versus los valores estimados por el modelo de regresión. También los errores elevados al cuadrado versus los valores de las variables que participan en el modelo. Gráfico de los valores estimados versus los errores estandarizados. En cuanto a las pruebas numéricas, hay diversos tests, entre ellos Levent-LE, Goldfeld-Quandt, GQ, Brush, Pagan, Godfrey, BPG, Park, TP, White, TW, Glesker, TG y Spearman, TS. Todos con sus procedimientos específicos y su estadístico de prueba. Para este trabajo se utilizarán todas las pruebas gráficas y se explicará el test de Brush, Pagan, Godfrey, BPG. En el anexo A, procedimientos para la utilización de modelos de regresión lineal de la norma brasileña
NBR 14653-2 en el punto A.2.1.3 homoceasticidad, se indica que la comprobación de la homoceasticidad puede ser realizada, entre otras, por medio de las siguientes pruebas. A. Por la prueba gráfica de los residuos estandarizados versus los valores estimados, que deben presentar la disposición de los puntos en forma aleatoria, sin seguir ninguna tendencia o patrón de comportamiento. B. Por las pruebas de Park y White. En cuanto a los gráficos de dispersión de los valores estimados versus los errores estandarizados, se presentan dos imágenes. En la primera, no se observa aleatoriedad en la nube de puntos. Se destaca una tendencia a disminuir el error en la medida que aumenta el valor estimado. También la presencia de un grupo de outliers, indicios de heteroceasticidad en los errores. En la segunda, hay aleatoriedad en la distribución de los puntos, con la presencia de un punto atípico o outlier, indicios de una supuesta homoceasticidad en los residuos, que debe comprobarse con las pruebas numéricas. Continuando con las pruebas gráficas, en este caso de los valores estimados por el modelo versus los errores al cuadrado, Gujarate refiere que si no hay información a priori o empírica sobre la naturaleza de la heteroceasticidad, en la práctica se puede llevar a cabo un análisis de regresión con el supuesto de que no hay heteroceasticidad y luego hacer un examen post-mortem de los residuos elevados al cuadrado contra los valores estimados. En esta imagen se observa un gráfico donde hay un comportamiento tendencioso de la nube de puntos, lo que indicaría la presencia de heteroceasticidad en los residuos. En esta otra se observa una dispersión de datos sin tendencia, lo que indicaría la presencia de homoceasticidad en los residuos. Gujarate hace la misma recomendación, pero en este caso se analiza individualmente las variables que participan en el modelo, graficándose sus valores versus los errores elevados al cuadrado. De esta manera es posible identificar la variable o variables que puedan estar contribuyendo con la presencia de la heteroceasticidad en los errores. En esta imagen de la variable fecha del evento se observa un comportamiento típico luego de los meses 30 al 40, lo cual indicaría la presencia de heteroceasticidad en los residuos. En esta otra imagen no hay tendencia en la distribución de los puntos, lo que indicaría la ausencia de heteroceasticidad en los residuos. En esta imagen se puede observar la salida del programa Sysren, que corresponde a los resultados del cálculo del modelo de regresión lineal para 7 variables explicativas y una variable explicada, el precio unitario. En el cuadro rojo se señalan las escalas de las variables sin transformaciones. En esta otra imagen
está el gráfico de dispersión de los valores estimados por el modelo de regresión y los errores estandarizados, donde se evidencia no aleatoriedad en los puntos, con una clara tendencia a aumentar los errores a medida que aumentan los valores estimados, lo que indica un problema de heterocedasticidad. Una de las soluciones aportadas para tratar el problema de la varianza no constante de los errores fue hacer transformaciones de escalas en las variables explicadas y explicativas, como se pueden ver en el cuadro negro. El gráfico de dispersión ahora no evidencia un comportamiento con tendencia de la nube de puntos, lo cual indicaría la presencia de homocedasticidad en los errores. Siempre es recomendable complementar los resultados de las pruebas gráficas con los resultados de las pruebas numéricas, de manera que en la próxima secuencia se presenta la siguiente etapa de las pruebas. Ahora se pasa en esta secuencia a la prueba de hipótesis para detectar o comprobar la homocedasticidad en los residuos. Se comienza recordando el concepto de estadístico de prueba. Es una variable aleatoria que se calcula a partir de los datos de la muestra y se utiliza en una prueba de hipótesis para comparar sus valores con lo que se espera bajo la hipótesis nula. Gráficamente representa un punto en el eje horizontal de la distribución de probabilidad asociada a la prueba y se utiliza para calcular el valor P, que representa la zona de probabilidad de rechazo de la hipótesis nula. Para realizar la prueba hay que trabajar con el modelo de regresión original. Y sub i igual a beta 0 más beta 1 por x sub i 1 más beta k por x sub i k más epsilon sub i, con i desde 1 hasta n. Se hace el cálculo del modelo utilizando el método de los mínimos cuadrados ordinarios y se obtienen los errores E sub i del modelo. Para calcular la varianza del error, sigma E sub i al cuadrado, se elevan al cuadrado los EI y se divide entre el número de observaciones n. Luego se crea una variable ficticia P sub i que es igual a E sub i al cuadrado dividido entre la varianza sigma E sub i al cuadrado. Luego se estructura un modelo de regresión auxiliar teniendo a P sub i como la variable aleatoria explicada y las variables z como las explicativas, que serían las variables causantes de la heterocedasticidad previamente identificadas con las pruebas gráficas o todas las variables del modelo original. La ecuación será P sub i igual a alfa 1 más alfa 2 por z 2i más alfa m por zmi para i igual 1 hasta n. Se hace el cálculo del modelo y entre sus resultados se busca en la tabla NOVA la sumatoria de cuadrados de la regresión, SCR. El estadístico de prueba propuesto por Bruce, Pagan, Godfrey es θ, que es igual a un medio de la sumatoria de cuadrados de la regresión SCR. El estadístico sigue una distribución chi cuadrado alfa m-1, siendo alfa el nivel de significancia de la prueba y m el número de variables, incluyendo el intersecto que participan en el modelo de regresión auxiliar. La prueba tiene asociada una distribución chi cuadrado alfa GL, como se puede ver en la siguiente imagen, en donde se han señalado la zona de no rechazo de la hipótesis nula 1 menos alfa y la zona de rechazo alfa. Más adelante se explica el resto de la información de la gráfica y su utilidad en el cálculo de los factores allí indicados. Para determinar el chi cuadrado crítico y la probabilidad
asociada al estadístico teta, se utiliza la tabla de distribución de probabilidad chi cuadrado que se muestra en esta imagen, que depende de los grados de libertad y de la probabilidad 1 menos alfa, y contiene los valores que se refieren a la probabilidad entre menos infinito y a. En cuanto a la regla de decisión, se tiene que, si teta calculado es menor que el chi cuadrado alfa m-1 tabulado, o el valor p es mayor que el nivel de significancia alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Por tanto, la varianza es constante. Hay homocedasticidad en los errores SUI del modelo. Se presenta el procedimiento para comprobar la homocedasticidad en los residuos del modelo, siendo el paso a paso para la prueba de hipótesis el siguiente. 1. Planteamiento de la hipótesis. La hipótesis nula H0 alfa 2 igual alfa 3 igual alfa m igual a 0. Sigma sub i al cuadrado igual a alfa 1. La varianza de las perturbaciones epsilon sub i que aparecen en el modelo de regresión poblacional es constante, es homocedástica, contra H sub 1, sigma sub i al cuadrado diferente de alfa 1. La varianza de las perturbaciones epsilon sub i que aparecen en el modelo de regresión poblacional no es constante, es heterocedástica. 2. Probabilidad de la prueba. Alfa es igual a la probabilidad de rechazar H sub 0, siendo H sub 0 verdadera. El valor de alfa está entre 1 o 5%. 3. Estadístico de la prueba. Teta es igual a un medio de SCR que sigue una distribución chi cuadrado alfa m-1, siendo SCR la sumatoria de cuadrados de la regresión del modelo de regresión auxiliar. El tipo de prueba es unilateral o de una cola. 4. Regla de decisión. Teta calculado menor a chi cuadrado alfa m-1 tabulado, o valor p mayor a alfa, para no rechazar la hipótesis nula y garantizar que la varianza de los errores es constante. Hay homocedasticidad. 5. Decisión. Con base en la regla de decisión, decidir si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Una vez expuesta la información de la base teórica, se pasa a un ejercicio para explicar el procedimiento para detectar la heterocedasticidad o comprobar la homocedasticidad de los errores del modelo. En la primera imagen está la lista de variables que participan, en total 12, incluyendo la explicada, en esta fase inicial del modelado. En esta imagen está la tabla que contiene los valores de las variables. Se totalizan inicialmente 435 datos. Una vez realizado el cálculo inicial, esto es, del modelo de regresión original, se presenta la ecuación donde se observan todas las variables en su escala original, el término del intersecto, los estimadores poblacionales con sus respectivos signos y magnitudes. La variable habitación HA tiene un signo negativo, lo cual no se corresponde con su comportamiento habitual en el mercado inmobiliario. Luego se explicará la decisión que se tome sobre su participación o no en el modelo final. En esta imagen se presenta el gráfico de dispersión de los valores estimados versus los errores estandarizados, donde se observa una tendencia en la nube de puntos. Los errores crecen en la medida que los valores unitarios aumentan.
con la presencia de un grupo de outliers, lo cual es un indicio de una posible heteroceasticidad en los errores. Antes de realizar el cálculo del modelo de regresión auxiliar, debe comprobarse la aparente normalidad de la distribución de frecuencia de los errores. Por ello se presenta la imagen del histograma de frecuencias, donde se observa cierta similitud con el comportamiento de la curva del histograma con la curva de distribución normal, y se comprueban las frecuencias relativas de los errores. En esta fase inicial, la cantidad de outlier es mayor al 5%, pero para esta fase de la prueba es tolerable. Definidas las condiciones iniciales, se pasa al modelado de la regresión auxiliar, que tiene la siguiente ecuación: P sub i igual alfa 1 más alfa 2 por Z2i más alfa m por ZMI más DI para i igual 1 hasta n, siendo alfa m los estimadores, ZMI las variables. En este caso se asumieron las mismas del modelo original, y B sub i son los errores. En esta tabla están 3 columnas con datos del modelo original, esto es, el precio observado Y sub i, el precio estimado Y sub i con sombrero y el error E sub i. Para determinar la variable aleatoria explicativa del modelo auxiliar, debe calcularse la varianza del error E sub i. Sigma E sub i al cuadrado es igual a la sumatoria de E sub i al cuadrado dividido entre n. Por ello aparece una nueva columna donde están los errores E sub i al cuadrado. Al final, la sumatoria de los errores al cuadrado. Entonces, sigma E sub i al cuadrado es igual a 1.145.613.495,50 dividido entre 435. Esto da como resultado 2.633.594,24. Calculada la varianza del error E sub i, se define la variable P sub i. P sub i es igual a E sub i al cuadrado sobre sigma E sub i al cuadrado. Para el primer dato se tiene P sub 1, E sub 1 al cuadrado sobre sigma E sub i al cuadrado. Esto es igual a 2.845.515,31 dividido entre 2.633.594,24. Esto da como resultado 1,08. De la misma manera se procede para el resto de los 434 datos para completar la tabla. Con estos valores de la nueva variable explicativa se hace el cálculo de la ecuación de regresión, y entre los resultados se busca el valor de la sumatoria de cuadrados de la regresión, que está contenida en la tabla ANOVA reportada. En este caso resultó en 158,20. El estadístico BPG es teta igual a un medio de SCR que sigue una distribución chi cuadrado alfa m-1. La regla de decisión se basa en, primero, teta calculado menor que chi cuadrado alfa m-1 tabulado. 2. Valor P mayor a alfa. Para el no rechazo de la hipótesis nula. En la siguiente tabla están los resultados de las pruebas con sus datos iniciales. N igual número de observaciones, 435. Alfa, nivel de significancia, 0,01. S,
CR, sumatoria de cuadrados de la regresión auxiliar, 158,20. M, número de variables independientes incluyendo el intersecto, 12. GL, grados de libertad, M-1 igual a 11. Teta es la mitad del SCR, igual 79,10. Para determinar el chi cuadrado crítico y el valor P se utiliza el siguiente simulador. Se ingresan los grados de libertad 11, chi cuadrado experimental igual a teta igual a 79,10, nivel de significancia igual al nivel de riesgo alfa igual a 0,01, obteniéndose un chi cuadrado crítico de 24,72 y un valor P igual a 2,252 por 10 a la menos 12, aproximadamente 0. Con los valores anteriores se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula. Teta igual a 79,10 mayor que x cuadrado crítico 24,72 y valor P es menor que alfa igual a 0,01. Hay presencia de heterocedasticidad en los errores. Una vez expuesta la parte numérica de la prueba, se pasa a la representación gráfica para la comparación del estadístico BPG y el chi cuadrado crítico. En esta imagen de la distribución chi cuadrado alfa GL se señalan las regiones de rechazo o no rechazo de la hipótesis nula. Se han indicado los puntos 24,72 y 79,10 en el eje de las abscisas, donde es evidente la posición superior numérica del estadístico BPG y su ubicación en la probabilidad de rechazo de la hipótesis nula. Otra manera de calcular el valor P es usando la función DISTR chi_quad.cd x grados de probabilidad del Excel. Se comienza introduciendo x, que es el valor del estadístico, igual a 79,10. Los grados de libertad 11, obteniéndose 2,20252 por 10 a la menos 2, siendo efectivamente menor a 0,01. Para determinar el estadístico teta, se usa la función del Excel INV chi_quad.cd, probabilidad grados de libertad. Entonces se introduce el valor P 2,20252 por 10 a la menos 2 y luego los grados de libertad 11 para obtener 79,10, que es mayor que 24,72. Demostrada la condición de los errores, esto es, la heterocedasticidad, se pasa a la evaluación del modelo para conocer las causas y buscar las posibles soluciones para corregir la situación de la varianza constante de los errores y así cumplir con el supuesto básico de la homocedasticidad. Aquí se presenta el segundo cálculo, esto es, el modelo transformado. Para el modelado final se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones para la corrección de la heterocedasticidad. Se hizo lo siguiente: transformaciones de escala en las variables explicadas y explicativas. Se identificó un grupo de datos no compatibles con el mercado, outliers, que se deshabilitaron de la muestra. Se deshabilitó la variable habitación. A pesar que resultó estadísticamente significativa, su regresor presentó un signo negativo que no se corresponde con la realidad del mercado. En este sentido, se obtuvo la siguiente ecuación de regresión, donde la variable explicada es el logaritmo neperiano del precio unitario con sombrero.
Las otras variables, unas mantuvieron su escala inicial y otras se transformaron. En cuanto a los resultados gráficos de la prueba, se presenta la salida del programa SysDea para el histograma de frecuencias de los errores estandarizados y el gráfico de dispersión de los valores estimados versus los errores estandarizados, donde hay evidencias de una aproximada normalidad de los errores. A continuación, se presentan los resultados de la prueba de hipótesis para el modelo transformado. La ecuación de regresión auxiliar es la misma del ejercicio anterior. La varianza del error arrojó un resultado igual a 0,0427. Los valores de la variable P sub i siguieron el mismo procedimiento de cálculo. Para P sub 1 el resultado fue 3,67. Y asimismo se hizo para los 405 datos restantes. Una vez calculado el modelo de regresión auxiliar, entre los resultados se busca el valor de la sumatoria de cuadrados de la regresión que está contenida en la tabla ANOVA. Para este caso es de 42,67. En la siguiente tabla de resultados están contenidos los datos para la prueba de hipótesis. N igual a 406, alfa 0,01, SCR igual 42,67, M igual a 11, GL igual a 10, teta igual a 21,34. Para determinar el chi cuadrado crítico y el valor P se utiliza el siguiente simulador. Se ingresan los grados de libertad 10, el estadístico teta 21,34 y el nivel de significancia 0,01, obteniéndose un chi cuadrado crítico igual a 23,21 y un valor P igual a 0,0188. Con los valores obtenidos se toma la decisión de no rechazar la hipótesis nula. Teta, que es igual a 21,34, es menor que chi cuadrado crítico 23,21, mientras que valor P 0,0188 es mayor que 0,01. Hay homoceasticidad en los errores del modelo. Una vez expuesta la parte numérica de la prueba, se pasa a la representación gráfica para la comparación del estadístico BPG y el chi cuadrado crítico. En esta imagen de la distribución chi cuadrado alfa GL se señalan las regiones de rechazo o no rechazo de la hipótesis nula. Se han indicado los puntos 21,34 y 23,21 en el eje de las abscisas, donde es evidente la posición inferior numérica del estadístico BPG y su ubicación en la probabilidad de no rechazo de la hipótesis nula. Otra manera de calcular el valor P es usando la función distr.chiquat.cd x grados de probabilidad del Excel. Se comienza introduciendo x, que es igual a 21,34 y los grados de libertad 10, obteniéndose 0,01884359 mayor que 0,01. Para determinar teta, el estadístico de la prueba, se usa la función inbchiquat.cd probabilidad grados de libertad del Excel. Se introduce el valor P 0,01884359, luego los grados de libertad para obtener 21,34
menor que 23,21. Con esta secuencia se concluye la presentación del procedimiento para la comprobación de la homoscedasticidad en los errores del modelo de regresión lineal. En el siguiente video de la serie se presentará el supuesto básico de multicolinealidad. Hasta aquí la presentación de este tip, esperando que el contenido de este video contribuya con el acervo técnico del tasador panamericano. Si te pareció interesante, por favor, dar un like y recomiéndalo a todas las personas interesadas y comprometidas en el tema de la estadística aplicada a los avalúos inmobiliarios. No olvides suscribirte al canal para recibir más videos de esta serie. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la atención.